Conceptos generales sobre la enseñanza de idiomas. Aquí vas a tener algunos términos claves que van a abordarse cuando tú estés aprendiendo un idioma o estés enseñando un segundo idioma. Por ejemplo, ¿qué es adquisición de la lengua o language acquisition? Se refiere al proceso natural de aprender un idioma, generalmente sin una instrucción formal, es decir, son alumnos o son niños, personas jóvenes que adquieren un segundo idioma mediante la exposición continua hacia el entorno. Si tú vives en Perú y viajas a Estados Unidos y ves absolutamente todo en inglés y comienzas a comprender algunas palabras, te vas orientando de acuerdo a lo que vas viendo, vas escuchando, y de un tiempo no muy lejano, tú empiezas también a producir palabras en inglés, entonces estás adquiriendo el idioma. No solamente pasa con el inglés. Por ejemplo, si tú vas a otro país como Italia y también te das cuenta de que hay palabras que las puedes reconocer y te puedes ir comunicando en ese idioma, estás adquiriendo el idioma, adquiriendo el lenguaje. No estás yendo a un centro de idiomas para aprenderlo. Eso se llama adquisición de la lengua. Luego tenemos cómo lo vamos a enseñar. Usualmente cuando enseñamos hacemos un paralelo entre lo que el alumno va adquiriendo y nosotros cómo le vamos a ir enseñando. En ese sentido, nuevamente recordemos, cuando adquirimos el lenguaje, se da de forma natural, se da en el entorno y no es formal. ¿Por qué es importante que los alumnos tengan una adquisición del idioma? Bueno, porque el cerebro va a procesar y va a asimilar esos idiomas de una manera distinta, de una manera lúdica muchas veces, con entretenimiento y por curiosidad. Esto difiere mucho cuando el alumno está en un centro de idiomas y hay un aprendizaje formal. El segundo concepto es el aprendizaje de la lengua o el language learning. Aquí sí hablamos de un aprendizaje formal a través de métodos de instrucción, a través de métodos de enseñanza. El alumno va a un centro de idiomas, recibe conceptos, contenidos y evaluaciones. Entonces el profesor enseña. ¿Por qué es importante? Porque el profesor va a explicar reglas gramaticales, va a explicar vocabulario, va a explicar estrategias de comprensión, y esto va a hacer que los alumnos puedan empezar a hablar y producir más rápido. Pero también a algunos alumnos esto no les gusta. Prefieren, por ejemplo, aprender a través de canciones. Entonces, cuando el aprendizaje se da dentro de un aula, dentro de un centro de idiomas, estamos hablando de un aprendizaje de la lengua. Y cuando el aprendizaje se da en el entorno, por palabras que uno escucha, que ve y no va a un centro de idiomas, estamos hablando de una adquisición del idioma. Luego tenemos un proceso que se llama interlengua. En el interlengua o interlanguage es cuando el alumno está aprendiendo el idioma, pero aún no es fluido, aún no tiene esa competencia lingüística de utilizar bien la estructura gramatical, de utilizar las palabras correctas. Por lo tanto, va a cometer muchos errores. Aquí, en esta etapa, es importante que los profesores entiendan que los errores que cometen estos alumnos son parte del proceso de aprendizaje y nos van indicando, sobre todo, si ellos están avanzando o se están quedando siempre en el mismo lugar. Hay alumnos que siempre cometen los mismos errores. Estos alumnos no están avanzando. Y por el contrario, hay alumnos que cometen errores en otros niveles. Por ejemplo, al utilizar adjetivos, el orden de los adjetivos o utilizar el tiempo pasado de los verbos. Van cometiendo errores en distintos niveles
entonces estos alumnos sí están avanzando. Otro concepto es la competencia lingüística. Se refiere al conocimiento implícito que una persona tiene sobre su lengua, sobre las raíces. Por ejemplo, si una persona conoce sobre las reglas gramaticales, sobre los fonemas, morfología, sintáctica y no comete errores. Por ejemplo, y esto pasa en el mismo idioma, en el idioma nativo. Si tú eres una persona que dice fuiste en lugar de fuiste, o dices freído en lugar de frito, o escribes iba con V en lugar de B labial cuando hace referencia al verbo ir. Esto quiere decir que no tienes una buena competencia lingüística. Por lo tanto, es muy posible que esto lo transfieras en el aprendizaje de un segundo idioma. Por eso es importante que los alumnos y los profesores comiencen a desarrollar el aprendizaje desde la ubicación del alumno. Desempeño lingüístico o linguistic performance es el uso real y práctico del lenguaje en situaciones cotidianas. Este concepto se refiere a la capacidad de los hablantes para producir y comprender oraciones en la práctica, considerando los errores y las variaciones que tiene el idioma. En lugar de centrarte exclusivamente en el contenido teórico, los docentes tienen que ayudar a los alumnos a desarrollar sus habilidades de desempeño lingüístico. Por ejemplo, qué vocabulario utilizar en un restaurante, en un debate, en una conversación formal, en una conversación informal, qué tipo de vocabulario utilizar en la producción de textos formales e informales. Y esto va a ayudar a que a los alumnos interactúen realmente correctamente en el segundo idioma. Ahora vamos con algunas palabras en el concepto de estrategias didácticas. Las estrategias didácticas son enfoques, son técnicas que los docentes utilizan para facilitar el aprendizaje y la enseñanza. Aquí, por ejemplo, esto nos sirve para mantener la motivación y mejorar el rendimiento en los alumnos. Si no tienes claros esos conceptos, déjame ayudar. Tareas comunicativas. Se refiere a actividades que requieren que los alumnos usen el idioma para lograr un propósito comunicativo real. Son los famosos tasks. Cuando un alumno utiliza el idioma para cumplir actividades o pequeñas tareas, va a desarrollar este communicative task. Por ejemplo, vamos a pedir a los alumnos que entrevisten a sus compañeros sobre sus pasatiempos y hacer una presentación en grupo sobre una película o escribir una carta informal a un amigo. Estos son ejemplos. Entonces, si vamos a pedirles que hagan una entrevista, ellos van a utilizar cierta estructura, cierto vocabulario, van a cumplir esa tarea y con esa entrevista ellos pueden escribir una carta de recomendación, por ejemplo, a sus amigos, o pueden hacer una síntesis, un resumen de lo que han escuchado y van cumpliendo la tarea. Cuando hablamos de tareas comunicativas, estamos hablando de promover el uso práctico del idioma y esto aumenta la motivación porque el alumno va a decir, puedo utilizar este lenguaje, esta estructura, estas palabras para un propósito específico. De esa manera, el alumno siente que ha realizado algo. Luego tenemos el aprendizaje cooperativo, o también conocido como cooperative learning. Aquí tenemos que hablar sobre la estrategia pedagógica que promueve el trabajo en grupo donde los alumnos colaboran entre sí para lograr un objetivo común. Se fomenta la interacción, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, que es tan fundamental hoy en día. Cuando hablamos de resolución de problemas, también podemos agregar el añadir roles a cada persona dentro del grupo. Y cuando hablemos de pensamiento crítico, hablaríamos, por ejemplo,
de cómo podemos resolver ciertas situaciones usando nuestras herramientas, nuestros materiales, nuestros recursos. Ejemplo, los estudiantes pueden trabajar en pequeños grupos para resolver un ejercicio de lectura comprensiva. Pueden crear una presentación en equipo en inglés. Los estudiantes pueden realizar un pupiletras. Los alumnos pueden trabajar en una adivinanza. Podrían crear una adivinanza también. Los alumnos podrían descubrir quién es el ladrón dentro de una escena, etc. ¿Por qué es importante? Porque este aprendizaje cooperativo ayuda a los alumnos a desarrollar habilidades sociales y comunicativas. En este caso, también ayuda a promover el uso del inglés. Luego hablamos de retroalimentación. Este famoso feedback es un proceso mediante el cual el profesor proporciona información a los alumnos sobre su rendimiento. Esta retroalimentación puede ser verbal, escrita y puede ser constructiva para el alumno para que mejore. Puede hacerlo de manera personal o puede hacerlo de manera grupal. La idea es señalar un error gramatical, por ejemplo, y corregirlo en una explicación. No decir simplemente está mal, sino decir está mal por este motivo, se puede hacer de otra manera, etc. También se puede elogiar, se puede felicitar el uso adecuado del vocabulario. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de decirle a tu alumno, si da un examen y la nota máxima es 20 y solo obtuvo 11, en lugar de decirle, te faltaron 11 preguntas para que todo esté perfecto, decirle, hey, has hecho 11 cosas buenas, 11 cosas buenas. Vamos a esforzarnos para conseguir un poquito más la próxima vez. Y ya no te enfocas en lo que le falta, sino te enfocas en lo que está bien. Y el alumno te lo va a agradecer. Aprendizaje basado en proyectos, el Project-Based Learning, es un enfoque pedagógico que involucra a los estudiantes en proyectos largos y complejos. En este caso, los alumnos requieren utilizar diversas habilidades, por supuesto incluido el idioma inglés, y hay que resolver un problema real del mundo. Por ejemplo, los estudiantes pueden investigar sobre un tema cultural de un país de habla inglesa y presentar su investigación a la clase de inglés. Esto es importante porque permite a los estudiantes aplicar el idioma en contextos significativos. Espero haberte ayudado con estos conceptos. Síguenos para más. Somos Escuela ED. Bye.